Yo soy Juan José Alaniz y mi compañera es Giovanna Hernández Ríos y vamos a explicar en este video la transferencia de calor en los sólidos y en los líquidos también. Vamos a tener dos tipos de calor, el calor sensible y el calor latente. El calor sensible es cuando hay un cambio de temperatura sin que se cambie el estado, y el calor latente es cuando se cambia el estado y no se cambia la temperatura. Cada una de estos dos tipos de calor tiene una fórmula. La fórmula del calor sensible es masa por el calor específico del sólido que se está hablando, que sería el hielo o el agua o el vapor, por el cambio de temperatura. En el problema te pondrán un cambio de temperatura y tendrás que multiplicarlo por eso. Y la fórmula del calor latente, pues que donde se cambia el estado, es masa por L, que sería final o inicial, que sería lo que en el problema te están planteando. Todo esto lo vamos a explicar más adelante, o mi compañera Giovanna lo va a explicar más adelante en un problema, donde vamos a explicar cada uno de los cambios de temperatura y de estado con sus fórmulas. Y bueno, estos problemas se representan mediante una gráfica de 5 pasos, los cuales también se explican. Y bueno, aquí en nuestro primer paso de nuestro problema podemos ver que es calor sensible, por lo tanto nada más va a cambiar de temperatura de menos 10 a 0. Nuestra fórmula para calor sensible es masa por calor específico por cambio de temperatura. Cuando está en hielo, aún en el primer paso está en hielo, entonces vamos a utilizar esta cantidad como calor específico. Entonces es masa 1.5 por calor específico por cambio de temperatura. Está cambiando a 0 de menos 10 a 0 grados, por lo tanto aquí tenemos menos 10 y va a ser a 0, entonces de aquí a acá son 10 grados. Entonces 1.5 por 2090 por este es 10 y nos da esta cantidad. Toda cantidad que te salga de cuando estás haciendo algún calor, su unidad va a ser joules. En el segundo paso va a cambiar de estado con temperatura constante. Aquí temperatura constante va a cambiar de hielo a agua. Es calor latente, por lo tanto nada más cambia de estado. El hielo va a estar de 0 grados a 0 grados y va a cambiar de hielo a agua. La fórmula de calor latente va a ser masa por L y tenemos que en este paso, en el número 2, va a pasar la fusión. Entonces vamos a utilizar esta cantidad. Entonces es 1.5 por 3.33 por 10 a la 5 y nos da esta cantidad. Después en el paso 3 volvemos como al paso 1, es calor sensible. Entonces solo cambia de temperatura, se queda en agua, solo cambia la temperatura de 0 a 100. Entonces de 0 a 100, aquí le ponemos 100. Entonces vamos a poner la fórmula que es masa por calor específico. Aquí como ya es agua vamos a utilizar esta cantidad. Masa por calor específico por cambio de temperatura. En este caso son 100 grados los que van a cambiar. Entonces 1.5 1.5 por esta cantidad y nos da 627.900 joules. Después, otra vez al cambio, en el paso 4, volvemos como al paso 2, que es calor latente. Únicamente cambia de estado y la temperatura es constante, otra vez.
Entonces es calor latente, el agua de 100. Entonces da de agua a 100 grados a vapor de 100 grados. En este caso no cambia la temperatura porque como es calor latente solo cambia de estado, de agua a vapor. La fórmula de calor latente, M por L, 1.5. Aquí como estamos ya en el vapor, vamos a utilizar esta cantidad. Entonces va a ser 1.5 por 2.26 por 10 a la 6 y nos da esta cantidad joules. Y por último, nuestro paso 5 va a cambiar de temperatura de vapor a 100 a vapor de 100 a 110. Vuelve a ser calor sensible, entonces ocupamos masa por calor específico por cambio de temperatura. Aquí el último que nos falta utilizar es calor específico del vapor, ya que ya estamos en vapor. Entonces es, ay Dios mío, 1.5 por 2000 por 110, que es el cambio de temperatura. Entonces aquí ya tenemos 110. Y la multiplicación de esas tres cantidades nos da 30.000 joules. Y ahora, para saber cuántos joules se necesitan para concluir nuestro problema, se va a hacer la sumatoria de todos nuestros calores, la sumatoria de calores. La sumatoria de todos nuestros calores nos va a dar esta cantidad en joules. Es muy importante saber cuándo tenemos que utilizar el calor específico del hielo, el calor específico del agua o del vapor. Estas tres solamente las vamos a utilizar cuando sea calor sensible, como en el paso 1, 3 y 5. El mismo problema te va diciendo cuál utilizar. Por ejemplo, aquí estamos en el hielo, aquí estamos en agua y aquí ya en vapor. Hielo, agua, vapor. Y ahora estas dos solo las vamos a utilizar cuando sea calor latente, como en el 2 y en el 4. Y recuerden que en el paso 2 estamos en fusión y en el paso 4 estamos ya en el vapor. Entonces ya fusión y vapor.